Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Como siempre, les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio. Y los invitamos a que nos acompañen en esta poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, hoy les queremos compartir algo que en ocasiones sigue siendo un misterio. Le hemos puesto como título, permítame tantito, el título de este programa es Los incorruptos y el profeta que no murió. Hay varios misterios en las cosas de Dios. Y queremos empezar compartiendo con ustedes un encuentro que nos narra la palabra de Dios, que viene siendo también eso de los grandes misterios. Tiene que ver, Jesús es transfigurado. Jesús es transfigurado. Y dice así en el Evangelio de San Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto, su cara brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube decía: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido, a él han de escuchar. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué inicio con este texto bíblico? Mis hermanos, hay 2 personas que se presentan. Obviamente yo, Brenda, me preguntaría, bueno, ¿y cómo sabían Pedro, Santiago y Juan que eran Moisés y Elías? ¿O les fue
se les concedió conocer ese momento y a esos personajes, o también la posibilidad de que nuestro Señor, cuando ya pasó todo esto, que Él decía que no lo compartieran, pues les aclaró quiénes eran. Pero, ¿cuál es el misterio? Porque son dos personajes, uno del Antiguo Testamento, ¿sí? Bueno, los dos del Antiguo Testamento, pero con unas muertes o desapariciones diferentes. Si hablamos y nos vamos a la forma como le fue comunicado a Moisés que iba a morir, nuestro Señor se lo narra así. Le avisa a Moisés que se prepare porque ya va a morir. Y creo que esto está en el libro de Éxodo, si no me equivoco, ¿sí? Y donde le es comunicado a Moisés, perdón, pero no anoté ese texto bíblico, donde se le dice que va a morir a Moisés y que va a ir a reunirse con sus padres, ¿sí? Moisés va a ir a reunirse con sus padres. Es la forma como Moisés fallece, le es comunicado como algo muy especial, mis hermanos, ¿sí? Bueno, no, en este momento no lo tengo en la mano, el texto bíblico, prometo para la próxima semana. Pero le es comunicado a Moisés que va a morir y va a ir a descansar con sus padres. ¿Qué entendemos por esto? Que Moisés murió físicamente, mis hermanos, mas no así Elías. En el caso de Elías es uno de los grandes misterios que se nos presentan en el Antiguo Testamento, la forma como Elías muere, y esto se encuentra precisamente en Segunda de Reyes, déjeme ver dónde lo dejé, Segunda de Reyes 2, cómo se nos narra la forma como Elías fue tomado. Elías no sufrió en su cuerpo, en su carne, la corrupción, mis hermanos. Tenemos también el caso de Enoc. Pero en este caso quiero referirme a Elías porque se le presentan en el momento de la transfiguración estos dos personajes, a Pedro, Santiago y Juan, vivos, hablando con nuestro Señor Jesucristo. Y no es que ellos se imaginaron, se les presentan y los identifican físicamente a Moisés y a Elías. Tanto el que murió en una forma acostumbrada con la corrupción de su cuerpo, como el que no sufrió la corrupción. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y esto es importante leerlo, meditarlo y compartirlo. ¿Cuántas personas ignoran esto que les sucedió a Elías? Elías fue un profeta del Antiguo Testamento al que el Señor le dio el poder, inclusive, mis hermanos, de resucitar a un muerto, ¿sí? De multiplicar los alimentos. Una misión fuertísima en la que recibió el profeta Elías. Pero ¿cómo se nos narra en Segunda de Reyes 2? Y esto se los decimos, anótenlo por favor, porque vale la pena que leamos y releamos este texto bíblico. Dice así: Yahvé se llevó a Elías al cielo en un remolino. Así sucedió. Elías y Eliseo habían salido de Gilgal y Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, te ruego, porque Yahvé me manda a Betel.
Eliseo contestó, juro por Yahvé y por tu vida que no te dejaré, y bajaron juntos a Betel. Este momento yo recuerdo cuando nos fue compartido, se nos informaba, mis hermanos, la importancia de con qué personas compartimos nuestra fe, con qué personas acostumbramos a servir, a organizarnos, porque el recibir esa unción que tienen esas personas, esa bendición que reciben estas personas, esa presencia fuertísima del Espíritu Santo que las mueve, el día menos pensado también la podemos tener nosotros. O sea, el juntarnos con personas que aman al Señor, que siguen al Señor, que sirven al Señor, es cuando la unción, mis hermanos, baja, se manifiesta, ¿sí? La unción es una protección que recibimos. Ahora sí nos vamos inclusive a los dichos mundanos. Con frecuencia hay quienes de repente nos dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay mucha de verdad en esta expresión del pueblo, por llamarla así, ¿no? ¿Con quién andas tú, mi hermano? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién oras? ¿Con quién compartes palabra de Dios? ¿A quién le hablas de tus movimientos de fe? ¿A quién invitas? Como la misma palabra de Dios nos habla cuando ese encuentro entre Felipe y Natanael, ven que hemos encontrado al Mesías. Eso es lo que hace un buen amigo, ¿sí? Comparte, invita, convoca. Y sobre todo recordando lo que el Señor le dice a Santa Faustina, yo no recompenso por resultados. Y estas palabras de nuestro Señor Santa Faustina nos motivan a decir y no a juzgar. ¿Cuántas veces nosotros mismos, ante esa intención que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón de compartir, ya sea un video como ya sea una lectura, un libro, lo que compartamos de buena fe, de buena intención, nunca demos por hecho que la persona va a rechazar o va a decir que no. Por eso el Señor dice, no recompenso por resultados. Y me detengo tantito porque precisamente algo que San Antonio María Claret compartía, escribía y recomendaba, decía lo siguiente, San Antonio María Claret dice, uno de los medios que la experiencia me ha enseñado como el más poderoso, San Antonio María Claret, es la imprenta. No todos pueden oír la divina palabra, pero todos pueden leer un buen libro. El predicador no siempre podrá estar predicando, pero el libro, mis hermanos, siempre estará diciendo lo mismo. Nunca se cansa, siempre está dispuesto a repetir lo mismo una y mil veces. Hoy día, sigue diciendo San Antonio María Claret, la lectura de libros buenos es de absoluta necesidad. Los libros han de ser pequeños, porque la gente anda deprisa. Los libros pesados y gruesos son solo para llenar las estanterías de la biblioteca. Y bueno, pues eso de recomendar libros pequeños pero llenos de bendición, bueno, pues otra vez hacemos la promoción del libro de la Santa Misa. Y donde estábamos leyendo esta recomendación de San Antonio María Claret, pues es otro que se llama Misericordia Divina. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre de Misericordia Divina. Bueno, seguimos con la forma como fue tomado y llevado al cielo Elías.
y la importancia de con quienes nos relacionamos. Porque aquí le estaba diciendo Elías a Eliseo, mira, espérame aquí, ¿sí? Y Eliseo dice, ni de loco, yo no te pierdo de vista, porque ya se había corrido la voz. Fíjese que esa parte no me la conozco muy bien, pero ya se había corrido la voz que Dios se iba a llevar a Elías, aunque no se sabía cómo. Entonces salieron los hermanos profetas que había en Betel a recibir a Eliseo diciéndole, aquí viene la narración. Dice, ¿no sabes que Yahvé se llevará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Y les contestó Eliseo, yo también lo sé, cállense. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, te ruego, porque Yahvé me manda a Jericó. Y Eliseo le volvió a contestar, naranjas dulces. Entonces, mis hermanos, si tú tienes hermanos en Cristo, amigos, compañeros de apostolado, que sabes que son personas de oración, de servicio, que siempre andan compartiendo palabra de Dios, que siempre andan en servicio. Esas son las amistades que el Señor quiere para ti. Esa es la unción que el Señor quiere para ti. Eliseo contestó, juro por Yahvé y por tu vida que no te dejaré. Y siguieron de viaje a Jericó. No lo dejó. Se acercaron a Eliseo los hermanos profetas que había en Jericó y le volvieron a decir, ¿no sabes que Yahvé se llevará hoy a tu señor? Eliseo respondió, ya se había corrido la voz. Yo también lo sé, cállense. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, te lo ruego, una vez más. Pero él contestó, juro por Yahvé y por tu vida que no te dejaré. Y siguieron su camino 3 veces. Elías quería irse solito y Eliseo dijo, no te suelto, mi hermano. Sí. 50 hermanos profetas de Jericó los acompañaron a cierta distancia. Mientras tanto, Elías y Eliseo se detenían a orillas del río Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas que se apartaron por ambos lados. Las aguas del Jordán se abrieron, mis hermanos, y atravesaron en seco por medio del río. Acordémonos cómo también a Moisés, cuando estaba sacando de la esclavitud a los israelitas, se abrió el mar Rojo. Cuando pasaron, dijo Elías a Eliseo, voy a ser llevado lejos de ti. Se lo dijo clarito, ¿no? Pídeme antes lo que quieras que haga por ti. O sea, el hecho de que iba a ser tomado por el Señor, de que el Señor se lo iba a llevar, papá Dios, pues se había corrido la voz. Y entonces Elías le dice a Eliseo, bueno, a ver ya que insististe tanto para seguirme, pídeme algo, ¿sí? Eliseo dijo, haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Fíjense nada más. Elías dijo, pides una cosa difícil, pero si alcanzas a verme, cuando sea llevado lejos de ti lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. Aquí me detengo tantito porque ese momento es cuando hay una similitud, por llamarlo así, mis hermanos, entre la forma como en su momento se manifestó Dios a Moisés a través de la zarza ardiendo. La presencia de Yahvé en el fuego. Y ahora la presencia de Yahvé en el carro y en los caballos de fuego.
Acordémonos que cuando los estaban sacando de la esclavitud, el fuego los alumbraba de noche. En la nube también se presentaba la presencia de Dios. Iban siendo protegidos, mis hermanos, ¿sí? Entonces vuelvo a leer. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino, mis hermanos. Ahorita estoy recordando lo siguiente. Y bueno, se los recomiendo. Hace algún tiempo, estamos hablando de probablemente unos 20 años, algo así, o un poquito más. Conocimos a un hermano de la renovación, o bueno, de movimientos carismáticos de Australia, que él recorría el mundo y tuvimos la bendición de conocerlo, inclusive de entrevistarlo en algún programa, cuando él hablaba y que vino a compartir el bautismo de fuego, que empezó precisamente en uno de los salones de la Catedral de Australia. Mientras los hermanos que estaban reunidos haciendo oración y alabanzas a nuestro Dios, se les manifestó el fuego y nos compartía nuestro hermano Eddie Russell que el fuego llenaba el techo del lugar y que había un momento en que empezaba a caer el fuego así sobre los presentes, les caía como en lenguas de fuego, y que los envolvía, ahorita que estoy leyendo, por eso estoy recordando, los envolvía en un remolino de fuego a esas personas y prácticamente esas personas desaparecían dentro del remolino de fuego, mis hermanos, ¿sí? Los que tengan la oportunidad pueden entrar a 2 páginas de YouTube. Una de ellas, para los que gusten anotar, o les pediría a alguna de mis hermanas que por favor nos hagan el favor de poner el dato. Lulu, que te encuentras ahí, por lo que estoy viendo, en YouTube entran a ANCDMX de YouTube y ahí vas a encontrar este momento en que es entrevistado nuestro hermano Eddie Russell, que en paz descanse, que fue el que trajo, y en aquel entonces, estamos hablando de 20 o tal vez unos 23, 22, 23 años, cuando él trajo ese testimonio enorme a la Ciudad de México y a otros lugares, venía con la autorización de su cardenal, de lo que había pasado en ese lugar de Australia, y que a su vez lo recibe también el cardenal Norberto Rivera, y damos fe de esa carta que el cardenal Norberto Rivera nos manda. Estábamos hablando de unos programas que teníamos en María Visión, y que leemos esa carta donde el cardenal Norberto Rivera da fe de la recomendación del cardenal de Australia, testificando lo que había pasado con estos hermanos allá en Australia con lo del bautismo de fuego. Eran envueltos, pero algo muy importante nos compartía Eddie Russell, que había personas que el fuego repelía el cuerpo, lo rechazaba. No eran muchas, decía Eddie Russell, eran contadas, y tuve la oportunidad, nos compartía él, de entrevistarlas, y ellas me confesaron, dice Eddie Russell, que estaban en pecado, mis hermanos. Ellas estaban en pecado, por eso el fuego no podía envolverlas, que era la presencia de Dios. Otra página en la que pueden entrar, gracias Lulú también que la puedas poner, es Brenda
Brenda M. Leiva en YouTube. Ahí también pueden encontrar todos los programas que en su momento, bueno, una buena parte de los programas que en su momento, y entrevistas que hice en María Visión. Y entre ellas está esta del bautismo de fuego, donde Rick Russell da ese testimonio de cómo empezó ese bautismo de fuego en el mundo, e inclusive con datos, con situaciones, con testimonios tan fuertes de cómo se fue propagando y se ha ido propagando por el mundo entero lo que se conoce como bautismo de fuego. Ahorita me acordé que eran envueltos en un torbellino. Bueno, obviamente esto duraba, no recuerdo exactamente cuántos minutos que esas personas eran envueltas en un torbellino, como le pasó aquí a Elías. Y en aquel entonces, comentaba el hermano Eddie Russell, que llegaría ese bautismo de fuego con o sin imposición de manos. Obviamente, para las personas que estuvieran sin pecado mortal, ¿sí? Bueno, continuamos de esa manera misteriosa, de esa manera en la que Papá Dios mueve las cosas, pero que es importantísimo que leamos. Ojalá te des el tiempo, mi hermano, de leer y releer esta Segunda de Reyes. Entonces, mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. O sea, en un remolino fue llevado al cielo con todo y caballos de fuego, con todo el fuego. Eliseo lo vio alejarse y clamaba, Eliseo, mis hermanos, clamaba Eliseo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Así clamaba Eliseo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego Eliseo no lo vio más. Se elevó, desapareció de su vista. Tomó sus vestidos y los desgarró. Después recogió el manto que se le había caído a Elías y volvió a la orilla del Jordán. Ahí golpeó las aguas con el manto, pero no se dividieron las aguas. Recordemos que antes se habían dividido las aguas con Elías y con el mismo manto. Entonces exclamó: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Y cómo golpeara las aguas, ellas se dividieron y pasó. O sea, así como él reclamándolo: ¿qué pasó? Si Elías me había dicho que si yo lo veía marcharse, sería para mí lo mejor de su espíritu, ¿sí? Sería para mí lo mejor de su espíritu. Del otro lado lo vieron los hermanos profetas de Jericó y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y a partir de ese momento, pues sabemos que el pueblo empezó a seguir a Eliseo. Y esto, como les decíamos, la importancia de con quién te ungen, mis hermanos, con quién te unges, con quién te reúnes, con quién te juntas, porque hay momentos que si te reúnes, te juntas, convives con las personas equivocadas, ellas te pueden quitar la unción, ellas te pueden quitar la fe y ellas te pueden jalar al mundo y apartarte de las cosas de Dios. Es muy fácil caer en la trampa del enemigo. Entonces, como les decíamos, conocemos estos dos hombres que fueron tomados a través de la palabra de Dios, conocemos estos hechos. Enoc y Elías, también se menciona a Melquisedec. Pero bueno, nos quedamos con esta experiencia de Elías. Ahora, ¿qué es importante que sepamos?
La conservación, mis hermanos, en esto de los incorruptos, ¿sí? La conservación artificial, pues se viene haciendo desde hace más de 3,000 años. Lo sabemos porque los egipcios fueron los creadores de esta forma de querer conservar a lo que ellos consideraban sus divinidades, por llamarlo así. Creyeron que con la salvación del cuerpo era esencial para mantener la identidad del difunto, que era lo que hacían los egipcios. En ese viaje largo que les esperaba en ese caminar para llegar al otro mundo, decían los egipcios, el conservarlos. Desarrollaron varios métodos de embalsamiento. Es más, el más caro, obviamente, lo usaban las clases ricas. Tuvimos la bendición de estar en el año 2000 en esos lugares de Egipto donde tienen las momias, ¿sí? de príncipes, de lo que para ellos era sagrado y conservado en su trabajo de embalsamar los cuerpos. Muchas momias egipcias han perdurado a través de los siglos, mis hermanos, en estado de más o menos buena conservación, pero al ser examinadas, por ejemplo, cuando les han permitido ser examinadas por científicos, bueno, pues se descomponen en el momento, no dura para nada. De hecho, tenemos el conocimiento también que los incas en Sudamérica fueron también muy exitosos en momificar restos humanos. Y es más, los procedimientos usados por los incas hasta nuestros días son desconocidos. Ellos también tenían esta costumbre. Ahora, yéndonos a la información que tenemos de los cuerpos incorruptos, sabemos lo siguiente, y es importante que lo conozcamos. Los cuerpos, mis hermanos, los cuerpos incorruptos hallados en países alrededor del mundo se dividen en varias categorías. Los deliberadamente preservados, ¿sí? Los que hacen para preservarlos, o los que los hacen accidentalmente. Sabemos, por ejemplo, que la categoría de los deliberadamente preservados o los accidentalmente preservados se hallaron en Egipto, cuando la técnica de embalsamar había llegado a gran perfección y produjo por primera vez lo que conocemos como momias, que han llegado a durar, pero hasta cerca de 3,000 años. Los incorruptibles, sin embargo, han existido solo en días cristianos, ¿sí? Sus conservaciones desde siempre han desafiado, y esto tiene que ver con los incorruptibles, que por lo general han sido personas que han llevado una vida de santidad y que inclusive en ocasiones han sido descubiertos sus cuerpos de una manera circunstancial, no buscando encontrarlos en estado incorruptible, sino en muchas ocasiones por el hecho de cambiar el lugar donde los han enterrado, cambiarlos de un lugar a otro, pero precisamente porque a través de los estudios que la Iglesia acostumbra hacer, cuando hay un proceso para ir llevando esos requisitos de que una persona que vivió en un estado de santidad tan clara, que van haciendo, se van presentando esos trámites para que sean declarados, bueno,
hay varias etapas para que lleguen a la canonización, ¿sí? Una de las últimas es la beatificación. Y en algunos casos, se decide el cambio de lugar de los cuerpos, no porque busquen eso, sino porque al cambiarlos descubren esos cuerpos incorruptos. Y han desafiado las opiniones de escépticos, las leyes naturales, estos cuerpos, y consternado a muchos médicos, investigadores, y han causado la admiración de todas las generaciones. Todo esto, la mayor parte de los incorruptos, nunca fue tratado, mis hermanos, con ningún método, de ninguna naturaleza. Algunos de ellos se hallaron como personas vivas, como personas dormidas, flexibles y dulcemente airados a pesar de los muchos años después de su muerte. A pesar de todo eso, mis hermanos, ¿sí? Los misterios de los incorruptos desconciertan por la sangre fresca y los aceites claros que han procedido de un número de estas reliquias santas. Es un fenómeno que no es necesario decir que no se registró respecto a lo deliberadamente o accidentalmente preservados. Esto es tan importante que, por ejemplo, podemos compartirles que muchas momias egipcias han perdurado siglos en estado de buena conservación, pero tú la ves y efectivamente son momias secas, ¿sí? Y como les decía, muchos se descomponen en el momento en que se presta para que sean estudiadas, por llamarlos así. Conocemos también entre los santos incorruptos, ahorita dentro de lo que estuvimos estudiando, está el caso de San Juan Nepomuceno, ¿sí? Que San Juan Nepomuceno se le conoce como abogado de los confesores, algo que en algún momento se nos recomendó en unas charlas que nosotros acostumbremos, y bueno, acostumbro a hacerlo desde mucho tiempo atrás, que cuando nos vamos a confesar, mis hermanos, pidamos Espíritu Santo para el sacerdote que nos va a confesar y Espíritu Santo para nosotros, para que el Señor le conceda a él la sabiduría de cómo escucharnos a nosotros para tener esa disponibilidad y esa humildad de abrirnos a lo que verdaderamente es importante confesar, ¿sí? Y en el caso de San Juan Nepomuceno, por eso se le conoce como el abogado de los confesores. Y esto porque es importante compartirlos. Miren, mis hermanos, estamos hablando de cerca del 2001 o 2, no recuerdo, por ahí, que María Visión se traslada de Toluca a la Ciudad de México. Cuando llega a la Ciudad de México, se instala por allá por el lado de Polanco. Y en nuestro apostolado se nos pide que si aceptamos ser voluntarias para irnos a apoyar, porque con todos los programas que ya tenían desde tiempo atrás, las personas hablaban por teléfono para pedir oración y pues que no tenían el voluntariado para contestar los teléfonos, ¿no? Que hasta donde sabemos también, algo de eso, mis hermanos, ahora sí que les paso el tip, está sucediendo con los hermanos de, les voy a echar su comercial, de ESNE, El Sembrador, que tiene poco tiempo, que empezaron, bendito sea Dios,
con una radiodifusora aquí en la Ciudad de México. Tú te conectas en AM, es el 620 de nuestros hermanos de ESNE, el Sembrador. Ellos están solicitando hermanos que quieran dar ese servicio de contestar los teléfonos para anotar las peticiones de oración, porque constantemente a través de esta radio 620 de AM, ellos constantemente están en oraciones, en misas, en rosarios, en horas santas y poniendo las intenciones de los radioescuchas, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces, como les decía años atrás, no era radio, era el canal de María Visión. Bueno, en aquel entonces se llamaba Claravisión. Y entonces nos solicitaban que fuéramos a contestar los teléfonos. Esto me trae a la memoria cuántas ocasiones o cuántas veces el Señor nos quiere bendecir, mis hermanos, y nosotros nos resistimos. Y pues yo confieso ante ustedes, como dice el apóstol Santiago, confiesen sus pecados unos a otros, que miren que al Señor ya se los he confesado, pero bueno, no está de más que se los confiese a ustedes. Que esa primera invitación que me hacen a mí para ir a ayudarlos a contestar los teléfonos, mi primera respuesta fue no. La casa de ustedes está más por el rumbo del sur de la ciudad y bueno, Polanco, que en el otro extremo, y para llegar a ese lugar, pues según el tráfico, puedes hacer 1 hora, 1 hora y media. Y yo obviamente dije que no. No, ¿qué les pasa? ¿Yo qué voy a andar haciendo por esos lugares? Estoy hablando de una época, mis hermanos, se los comparto también, que tenía mi casita de oración en el apostolado de la Nueva Evangelización, en la que me encontraba, tratando de vivir en comunidad. Pero cuando empiezas con esos pasitos vacilantes, cuando nunca has hecho nada por acercarte a las cosas de Dios, ni mucho menos el tratar de servir, pues así que cualquier pasito que des ya te pones la aureola y ya sientes que es suficiente, ¿no? Y bueno, pues esta es mi realidad, por eso yo lo confieso, que yo sentía que ya con esa casita de oración que tenía, pues bueno, Dios casi me tenía que dar las gracias, ¿no? Y cuando me piden que empiece yo a servir, pues mi respuesta es no, no y no. Bendito sea Dios que la persona que me hizo esta invitación, no solo a mí, a todo el grupo, siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo. Así que nunca dejemos de insistir. Y llegó un momento en que, así como dice la palabra de Dios, el que te toca para pedirte una taza de azúcar, se va a levantar, dice la palabra de Dios, no por hacerte el favor, sino para que ya no estés molestando, ¿no? Y bueno, no lo duden, que yo dije, ay, Santa Madre de Dios, ok, voy a ir un día a la semana, así haciéndoles el gran favor, ¿no? Voy a ir un día a la semana. Y ahí voy. Lo único que sí sé, mis hermanos, que esa primera vez que yo levanto el teléfono, contesto esa llamada, la primera llamada, me di cuenta que no podía ser un solo día a la semana. ¿Por qué? Y ojalá que los que nos están escuchando o los que conozcan o sepan de esta radiodifusora del Sembrador, se animen a servir al Señor a través de los hermanos que hablan angustiados, necesitados de intercesión, necesitados de quien los escuche, ¿sí? Miren, ellos se derraman, necesitan compartir con alguien lo que está pasando, lo que están viviendo, lo que están sufriendo. Bueno, que nomás nos falta darles la absolución, porque hasta sus pecados nos confiesan a través del teléfono, de lo angustiados que se sienten, y esa necesidad que hay. El otro día pasando por una parroquia que está ahí por Lázaro Cárdenas,
vi algo que, bendito sea Dios, se está volviendo práctica en algunas parroquias, que hay grupos que se anotan ahí como practicando el don de la escucha, que están dispuestos y preparados y autorizados por el sacerdote para escuchar a las personas que quieran y necesiten compartir, porque obviamente el sacerdote, estamos careciendo de sacerdotes, mis hermanos, esta es nuestra realidad. Y ese don de la escucha es algo que el Señor va a agradecer, porque es estar atentos en ese terreno espiritual que los hermanos necesitan. Y por eso, como les decía, nomás nos faltaba darles la absolución. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te pones, en este caso, a escuchar y escuchar y escuchar, llega un momento en que si no estás preparada o no te han indicado bien los pasos a seguir, te empiezas, yo nomás de pensar las horas que algunos sacerdotes dedican a la confesión y de estar escuchando a tantas personas con tantos problemas, con tantas necesidades, con tanto sufrimiento, ¿cómo terminan nuestros sacerdotes? Hasta que llegó el momento, bendito sea Dios, que fue a través de un sacerdote que nos dijo, a ver, mis hermanitas, terminando de hacer su servicio en los teléfonos, se bajan ustedes al Santísimo, ahí teníamos, gracias a Dios, en María Visión, Santísimo expuesto, y van y ponen ahí a los pies del Santísimo todo lo que escucharon de los hermanos que hablaron. No se lleve nada, póngalo a los pies del Señor. Señor, te lo entregamos. Tú sabes quiénes son todas las hermanas que hablaron. Tú sabes sus necesidades y aquí te las dejamos. No nos llevamos nada. ¡Wow! Y empezamos a descansar porque es muy agotador. A veces, si no estás con esa preparación, con ese estado de gracia, de poder escuchar atenta, pacientemente lo que te están compartiendo. ¿Cuántas personas se nos soltaban llorando por teléfono ante esa necesidad de ser escuchadas? Y en el caso de San Juan Nepomuceno, no es que su cuerpo completo lo hayan encontrado incorrupto. Le vamos a leer cómo es el caso de él, para que veamos de qué manera Dios nuestro Señor nos manda señales de que entendamos. Dice, San Juan Nepomuceno, ¿sí? El padre Nepomuceno, dentro de lo que le tocó vivir, dice que él confesaba a la esposa de un rey que era muy celoso. Y el rey, para enterarse de qué confesaba el padre Nepomuceno a su esposa, mandó llamar al padre, esperando sacarle el secreto de confesión, fíjense nada más, y le propuso sus deseos. San Juan Nepomuceno se horrorizó de la propuesta del rey y manifestó que no podía descubrir lo que quería, pues la confesión tiene el sigilo sacramental. El rey, lleno de ira, mandó martirizar al santo sacerdote y luego mandó echarlo al río Moldava. El cadáver del sacerdote se mantuvo flotando y una luz brillante salía de él. Al día siguiente, mis hermanos, lo sacaron del agua y vieron que era el padre Juan, y lo trasladaron a la iglesia. Después de varios siglos, exhumaron el cuerpo y vieron que su lengua estaba íntegra e incorrupta. Su lengua. Esta reliquia se puso en una rica caja de oro, milagro, en premio de haber guardado el secreto de la confesión. Benedicto XIII canonizó a San Juan Nepomuceno,
la misericordia de Dios se han manifestado con grandes milagros obrados por intercesión de este santo. Por eso es reconocido como abogado de los intercesores. ¡Qué importancia, mis hermanos, con el don de la escucha! Ahora, si nos vamos en el caso de, por ejemplo, es que es una cantidad de santos incorruptos, bendito sea Dios. Pero nos vamos en el caso de Santa Catalina de Génova, que ella, Santa Catalina de Génova, mis hermanos, que permaneció en la tumba 18 meses y se halló su cuerpo que estaba incorrupto. O sea, ¿cuántos santos tenemos incorruptos? Está Santa Catalina de Génova, Santa María Magdalena de Pazzi, que estuvo enterrado 1 año después de su muerte, y su ropa religiosa se halló mojada, aunque su cuerpo permaneció. Fíjese, la ropa estaba mojada y su cuerpo permaneció completamente seco. Santa Teresa de Ávila se le halló en un ataúd con tapadera deshecha y la tierra cubría su cuerpo. Aunque su hábito se hallaba sucio con fragmentos de tela, su cuerpo estaba no solamente fresco y perfectamente intacto, sino también se hallaba misteriosamente fragante. Ahora, si nos vamos a este caso importantísimo de Santa Catalina Labouré, la de la medalla milagrosa. Aquí, al estar reflexionando sobre este caso de Santa Catalina Labouré, es cuando pensaba yo, cuando la bendición nos sale al encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando precisamente, no sé en qué año, probablemente en el 2025, un poquito más. Bueno, hace más de 20 años, ¿no? 27 años, algo así. El caso es que hicimos un viaje a Europa, la familia, y en ese viaje, como son las cosas de Dios, mi hijo el más chico tenía alrededor de unos 8 años, y estábamos dudando, bueno, yo creo que yo dudaba más, mi esposo y yo, entre la posibilidad de llevarlo o no llevarlo por estar chico, porque lo íbamos a tener que estar cuidando, porque a lo mejor pues no iba a valorar todo lo que iba a conocer y que mejor lo lleváramos cuando estuviera más grande. Pero bendito sea Dios, llegado el momento, bueno, sí, lo llevamos, invitamos a mamá también, que en paz descanse, a este viaje de la familia. Estuvimos recorriendo varios países. Un día X, nosotros trasladándonos de Londres a París, llegamos a París en la tarde, nos alojamos en X hotel y nos habíamos acomodado en 3 cuartos, mis hijas en uno, mi esposo y yo en otro, mamá y mi hijo el más chico en otro. El caso es que lo increíble con eso de cuando uno se equivoca, mis hermanos, pues ya ves, visitas castillos, etcétera, castillos por aquí, castillos por allá, la historia de España, que la reina Isabel y que las 3 carabelas, y bueno, todo lo que te van explicando de todos los palacios, ¿no?
Y lo increíble es que el que tenía mejor memoria era mi hijo cuando hacíamos algún comentario durante los alimentos y decíamos, sí, castillo aquel, que la reina tal, que no, nos decía él, no era esa reina, era esta reina y fue en el año tal donde se dio esta circunstancia y nosotros nos quedamos boca abiertos. En serio, mis hermanos. Y cuando al recorrer en calles algunos lugares, los que iban adelante sin cansarse eran mi hijo y mamá. Y yo, como dicen por acá, iba con la lengua de corbata. Pero ellos ligeritos, ellos recordaban todo. Esto viene porque un día antes llegamos a París, viniendo de Londres, bajamos al desayunador y entonces mamá me hace el comentario de que unas señoras de una mesa continua le habían compartido a ella que había un lugar ahí en París donde estaba una parroquia y donde estaba toda la información. La información que captamos, de hecho, ni siquiera fue completa, pero suficiente para que mamá dijera, oye, hija, hay que ir a ese lugar, que la medalla milagrosa, y empezó ella a decir, ¿no? Mis hermanos, estoy hablando de una época en mi vida que tengo que reconocer que yo no era persona de oración. Yo no era persona ni siquiera de que asistiera a misa los domingos. Entonces, hace más años. Estoy hablando de que hace algo así como unos 33 años o 34. Y mamá empieza a decir, dile a mi esposo, que en paz descanse, dile que si por favor nos lleva a ese lugar, que las medallas, que es muy importante tener esas medallas, que son de mucha protección, que son muy milagrosas y se les conoce como la medalla milagrosa, ¿sí? Y yo le dije, olvídese, si usted cree que él va a aceptar que ya tiene un plan, qué lugares, pues imagínense la Torre Eiffel, ¿no? ¿Qué lugares vamos a recorrer? Y si yo le salgo con esto, pues va a poner el grito en el cielo, ¿no? Pero sería muy largo de contar. Lo único que sí les puedo decir es que bendito sea Dios, después de alegatos y todo lo que tú quieras y gustes. Mi esposo dijo, bueno, a ver, dígame por qué rumbo está esto. Y bueno, casualmente era de pasada a donde íbamos. Dijo mi esposo, bueno, que ir renegando y todo lo que ustedes quieran. Y ese lugar que se encuentra en París, en la calle de Rue du Bac, por fuera no parece parroquia, mis hermanos. Parece una casa cualquiera. Pero bendito sea Dios, llegamos y dimos con el lugar. Y ahí tenían, estoy hablando de 30 y tantos años, unas cajas, así como cuando metes los dulces o los chicles que le pones la monedita, le das vuelta y empiezan a caer las bolitas de chicles, ¿no? Ahí tenían, así ellos vendían las medallas, la medalla milagrosa. Pero como nosotros recién acabamos de llegar de otro país, no traíamos nada de cambio en monedas de ahí de Francia, ¿sí? Y pues no, como las que traíamos éramos de allá, no teníamos moneda ni forma de... En ese momento ya también mi esposo me desesperado, ya conocieron, ya vámonos, que no sé qué, y mamá insistía, y las medallas, y las medallas, y las medallas, ¿no? Bendito sea Dios que mi hija, una de mis hijas, dice, a ver, déjame hablar con la monjita, aquella que está saliendo de allá. Y se le acerca a la monjita y le dice, pues es que venimos de otro país, no traemos para las maquinitas, no traemos para las medallas. Y la monjita le dijo, espérame tantito, ¿sí? Entonces se fue. ¿Qué tardó? A lo mejor unos 10 minutitos. Regresa y trae en la mano, mis hermanos, un montón de medallas. Y le dice a mi hija, pon tus manos.
y se las vacía. Le dice, las acabo de recoger de la silla donde se sentó la Santísima Virgen. Santa Madre de Dios. Por eso les decía, cuando la bendición nos sale al encuentro. Nosotros ignorábamos todo lo relacionado con Santa Catalina Labouré, que su cuerpo también se halló perfectamente blanco, natural, incorrupto, ¿sí? Todo esto que pasó con Santa Catalina Labouré, cuando la exhumaron, si bien todos sus vestidos estaban deteriorados, ella incorrupta. Y en ese lugar, mis hermanos, se los digo porque lo que es nuestra ignorancia y la necesidad de estar enterados, tantas personas que hacen viajes a esos lugares y no saben que hay ese lugar santo donde está el cuerpo incorrupto de ella. Sí nos trajimos las medallas, pero no sabíamos que allí estaba el cuerpo incorrupto de ella. ¿Sí? Bueno, espero en Dios que vuelva a tener esa segunda oportunidad, ¿no?, de llegar a visitar ese lugar. Tenemos mucha más información sobre los cuerpos incorruptos, si Dios lo permite. Ya lo estaremos viendo la próxima semana. Pero es tan importante compartir, que el mundo conozca estos misterios de lo que Dios permite. Pues hablaríamos que el más actual es de San Carlos Acutis, ¿sí?, que ya tendremos oportunidad también de compartir con ustedes. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.